Primer Contacto, con todas las tendencias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Primer Contacto. Son las 6 de la mañana del viernes 17 de marzo. Estamos muy contentos de estar con ustedes a esta hora, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Primer Contacto, todos los muchachos, las productoras, los técnicos, los camarógrafos, el director. Elizabeth Márquez. Y Juan Francisco del Corral. Buenos días, Venezuela. Bueno, mi compañero, como siempre, con esa energía, echando broma y animando a todo el equipo para llevar toda la información, pues, que abre la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, @primercontactob. Iniciamos. Grandes titulares. Se desinfla la propuesta de Almagro. Es el gran titular de Últimas Noticias para el día de hoy. No es buena idea aplicar la carta, afirmó el presidente de Costa Rica, Luis Solís. El mandatario no apoya suspender a Venezuela. El canciller peruano estimó extrema la postura del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Luego se echó para atrás y consideró necesaria la medida. Ese es el gran titular. Más información en Últimas Noticias la tienen en la fotografía. Lluvias meten miedo en los Andes. ¿Y de qué manera? Porque la fotografía realmente es impactante. Las fuertes precipitaciones han dañado los tramos Oropito y el puente sobre el río La Arenosa, por lo que no hay paso desde Táchira hacia Mérida. Las autoridades están mosca, pues esperan mal tiempo en las entidades. Más información del diario Últimas Noticias. En el Cintillo Superior rescatan a 30 chamos de relleno sanitario en el Zulia. Igualmente, en materia de entretenimiento, allí tienen a Carlos Cruz, desnuda su alma en el celar con Divorciarme Yo. En la parte lateral, desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los zampones sexuales quedan sin beneficios. No optarán a libertad condicional. Los magistrados defienden el derecho internacional humanitario. Otro titular resaltante, allí lo tienen, en Brasil fueron privatizados 4 aeropuertos. Operadoras francesa, alemana y suiza ganaron las concesiones por 30 años. En cuanto al cono monetario, llegan más billetes de 5 y 10 mil bolos, así lo presenta Últimas Noticias. En materia internacional, desde Francia explotó sobre bomba en la sede del Fondo Monetario Internacional. Y en materia de derechos humanos, país acepta casi 70% de sugerencias de la ONU. Gran titular del diario El Universal, amigos. Banco Central aconseja salida paulatina del billete de 100 bolívares. El presidente del Banco Central de Venezuela, Ricardo Sanguino, dijo que llegó un embarque con bolívares 255 millardos en billetes de 5.000 y 10.000 bolívares. Es la información que abre hoy diario El Universal. La siguiente información con su respectiva fotografía. Vista Alegre se organiza para la convivencia. Vecinos promueven la construcción de una escuela bolivariana. La necesidad de coordinar acciones para encontrar soluciones a los problemas que les son comunes, ha hecho que 3 consejos comunales de Vista Alegre y sus colinas pues se unan. El objetivo es mejorar la calidad de vida de todos. Y en los datos de interés en este reportaje, la iglesia Nuestra Señora del Valle fue construida a mediados del siglo pasado. Igualmente en la calle San Carlos de Vista Alegre se levanta La Barranca, edificación que fue la residencia del general Isaías Medina Angarita. Otros titulares en el diario El Universal para la edición de hoy, viernes 17 de marzo. La Bella y la Bestia, de carne y hueso, la película dirigida por Bill Condon, llega hoy a las salas de cine del país 26 años después del estreno de su versión animada. Las guayaberas se modernizan, colores vibrantes, detalles de diseño y su uso con pajarita son algunas de las novedades que se han incorporado al uso de esta tradicional pieza. Vamos a ver si el equipo de producción en algún instante nos permite traer alguna guayaberita a este primer contacto, ¿no? Y la Vinotinto Sub-17 lejos del Mundial. El seleccionado venezolano fue desbordado 3-1 por su similar de Paraguay, quedando con limitadas opciones de cara a la cita de la India.
Continuamos revisando los titulares de El Universal. Mesa de la Unidad exhorta a no firmar 2 veces la revalidación de partidos. La petición es para evitar que sea anulada la primera opción escogida. Seguimos revisando. Gobierno asegura que aprobó examen periódico universal de la Organización de las Naciones Unidas. Con el 70% de las recomendaciones adoptadas, el gobierno venezolano superó el segundo examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, informó la ministra para Servicio Penitenciario Iris Varela, delegada de Venezuela ante la celebración del 34 periodo de sesiones en Ginebra, Suiza. Según el informe, el gobierno cumplió con 3, mientras que son 193 las que declararon en implementación o que adoptarán. Hoy en Historias de Vida, El Universal nos presenta a Jorge Requena, licenciado en Administración y deportista. Jorge ha dicho que ante las dificultades de la vida hay que seguir adelante y hay que creer en Dios por sobre todas las cosas. No hay que echarse a morir. En materia del clima y el impacto que ha tenido en nuestro país, precipitaciones colapsan vía la fría Coloncito entre Mérida y Táchira. Autoridades estiman que la nubosidad y lluvia se prolongarán por 24 horas. Ahí está la fotografía en sus pantallas. Colapsó un tramo vial entre Táchira y Mérida. Casas de Cambio propondrán plan de flexibilización cambiaria. El recién electo presidente de la Asociación de Casas de Cambio, Carlos Angulo, informó que este gremio trabaja en la preparación de una propuesta que elevarán a consideración del Ejecutivo Nacional para la flexibilización del sistema cambiario actual como parte de la solución al problema que se confronta con el abastecimiento de repuestos y medicamentos, entre otros. Se trata de establecer reglas de juego claras para que las casas adquieran divisas a una tasa atractiva y tengan rentabilidad. Las cotizaciones del tipo de cambio también aparecen en la pantalla, en la parte inferior, un poquito cargado a la izquierda de sus pantallas. 10 bolívares, el DIPRO, que son las divisas protegidas administradas por el Estado. El DICOM, 704,93 bolívares, que es el cambio complementario, y el implícito, 1.145,79 bolívares, que es la relación entre masa monetaria y reservas internacionales. En materia deportiva, ahí lo tienen en pantalla, Adrián González fustiga al Clásico Mundial del Béisbol. El titán mexicano reiteró sus críticas a la organización del evento, señalando que solo después del juego contra Venezuela les informaron que necesitaban más de 2 carreras de diferencia para trascender de ronda. Bien amigos, continuamos con más información. Vamos con el gran titular y fotografía del diario Vea para el día de hoy. Ahí lo tienen en pantalla. En Revolución se ha dignificado a la mujer emprendedora. La ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Blanca Ecaud, intervino este jueves en la sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, donde presentó los avances de las políticas públicas para la reivindicación de este sector de la población. Más información de VEA, llegaron más billetes de 5.000 y 10.000 bolívares. Igualmente, ONG Observatorio de Prisiones miente. La ONG Observatorio de Prisiones se especializa en denunciar a Venezuela y los derechos humanos de los privados de libertad cuando el país presenta sus informes en organismos internacionales. El señor Humberto Prado, vinculado a planes de varias cárceles, motoriza pues las denuncias y viaja. Es la información que tienen en la parte superior. En lo que es la parte lateral de VEA, Venezuela muestra solidaridad con gobierno de Perú. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en nombre del gobierno bolivariano y el presidente de la República, Nicolás Maduro, para expresar su solidaridad con el pueblo de Perú frente a las víctimas de las fuertes lluvias registradas durante los últimos días. También tenemos, amigos, allí en pantalla, Trump augura victoria en batalla por veto migratorio. Es más información de VEA. Revisamos grandes titulares del diario El Nacional. Estados Unidos y Gran Bretaña piden a Maduro que respete la Asamblea Nacional. Amnistía Internacional exige libertad de Leopoldo López. Ambos países, estamos hablando de los que aparecen en el gran titular, Estados Unidos y Gran Bretaña, ambos países denunciaron en el segundo ciclo del examen periódico universal de derechos humanos
el empeoramiento de la situación en Venezuela. Washington exhortó a elaborar un cronograma de elecciones para 2017 y que los medios de comunicación independientes puedan informar. Igualmente aparece allí a mano derecha, en un pequeñito recuadro azul que está en la parte inferior de este reportaje, la CID examina crisis político-social de Venezuela. El lunes se reunirá con el director del Observatorio de Prisiones, Humberto Prado, y el Estado venezolano para evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos. El miércoles se denunciará la persecución política en el país y asistirán el Foro Penal Venezolano y otras ONG, además de representantes del Estado. Pasamos a la siguiente información, el típico recuadro azul deportivo que tiene en su portada el diario El Nacional. Una baja sensible en San Diego, así lo presenta. El antesalista Martín Prado se une al club de Silvino Bracho, Salvador Pérez y Robert Suárez. Ninguno pudo completar el Clásico Mundial por lesiones severas. En el caso del tercera base fue un tirón en el muslo derecho que lo sacó de la competencia y bueno, preocupa a los Marlins de Miami. La organización comenzará a evaluar el verdadero alcance de la molestia del venezolano, que no puede ser reemplazado en la selección tricolor en esta fase. También tenemos como más información deportiva, Caciques peleará con Domadores esta noche en La Guaira y la sub-17 de fútbol necesita un milagro para ir al Mundial. Continuamos con la información en el diario El Nacional en materia de arte y entretenimiento de carne y hueso. Hoy se estrena la versión no animada del clásico de Disney La Bella y la Bestia. La cinta, censurada en algunos países por supuestas escenas homosexuales, fue dirigida por Bill Condon y protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens. Bajamos un poquito en la edición del Nacional. Un cartón de huevos subió 9.600 bolívares en los supermercados y bajó el consumo. El antetítulo: ahora venden decenas y no docenas. Bajamos un poquito más en la edición del Nacional. Hospital JM de Los Ríos suspendió las cirugías. Empeora atención médica. En materia internacional, Costa Rica se opone a sanción de la Organización de Estados Americanos. Perú pide invocar la Carta y Brasil elecciones. Ricardo Luna, canciller peruano, sostuvo que invocar dicha carta no significa suspender y aislar a un país, sino utilizar las opciones que ofrece para comprometerlo en la solución del problema. Su homólogo brasileño, Aloysio Núñez, recibió a diputados venezolanos y les dijo que la propuesta será considerada si en un corto plazo no hay comicios. El Consejo Nacional Electoral indaga irregularidades en la campaña de Santos. Esto en el caso Odebrecht. Continuamos ahora con asuntos internacionales. Trump presentó presupuesto para el muro. El primer tramo de la construcción requeriría 4.5 millardos de dólares, pero el costo total sería de 30 millardos, una cantidad similar a la que propone aumentar a la partida de defensa. Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, ratificó que el Ejecutivo defenderá con vigor el bloqueo a los inmigrantes de 6 países de mayoría musulmana por considerarlos un peligro para la seguridad y apelará el bloqueo de los jueces. Regresando a nuestro país y en materia de transporte, hasta 2.000 bolívares cobran en la noche en líneas suburbanas. Pasajeros tildaron de abusivas las tarifas. Se quejan porque sin autorización los conductores incrementan el pasaje dependiendo de la hora, el estado del autobús o la disponibilidad de unidades. En algunas rutas no existe el pasaje preferencial. Advierten que la falta de unidades se presta al cobro exagerado. Y en materia de inseguridad, asaltaron a pacientes de la Leopoldo Aguerrevere. 6 hombres armados despojaron de sus teléfonos celulares a las personas que se encontraban en el lobby del centro de salud y se fueron por la puerta principal, cruzaron la calle, bajaron las escaleras que conducen al barrio Santa Cruz del Este. También se llevaron una computadora portátil. Bien amigos, ahora cambiamos del panorama. Vamos a mirar ahora precisamente al diario Panorama, también de circulación nacional. El gran titular, ahí lo tienen en pantalla: comenzó la ocupación de panaderías. Toma de 2 negocios en Caracas por 90 días. Condicionaban la venta. Fevipan apoyará acciones que apuesten al beneficio del pueblo. Los panaderos piden harina para producir. La fotografía del diario Panorama
Ahí la tienen en pantalla, anarquía en Sabaneta. Un riesgo latente está en Sabaneta, donde se multiplicaron los negocios para reparar radiadores y electroventiladores. Tomaron aceras y un canal de la vía. Comerciantes alegan que trabajan, choferes denuncian el embotellamiento en el único canal libre y vecinos no tienen por dónde caminar. El miércoles un bus se accidentó y casi ocurre una desgracia. Piden ayuda a las autoridades. En más información de Panorama, amigos, allí la tienen en pantalla, sin beneficios, culpables de delito sexual atroz. Igualmente dramático jueves en Francia, es lo que aparece en la parte superior derecha. Bajamos un poco, confianza y respeto piden al gobierno desde Fedecámaras. Más coincidencias que diferencias tienen los dos principales aspirantes a la presidencia de Fedecámaras, Carlos Larrazábal y Cipriana Ramos, quienes sostienen que frente a la crisis nacional esperan reglas claras del Ejecutivo. Allí tienen dos círculos pequeñitos, uno corresponde a Carlos Larrazábal y otro a Cipriana Ramos. Carlos Larrazábal, vicepresidente de Fedecámaras, dice lo siguiente: se requiere empleo, trabajo y producción, reglas claras, desmontar las políticas de controles de cambio de precios que han estrangulado la economía. Por su parte, Cipriana Ramos, presidenta de Concecomercio, dice lo siguiente: hay que sumar a todos los sectores, garantizar respeto, libertad y propiedad para mejorar la perspectiva del país. Pasamos a otro reportaje del diario Panorama, tiene que ver con materia deportiva y lo titula de la siguiente manera: Vinotinto Sub-17 sin Mundial. Venezuela cayó 3-1 ante Paraguay en el suramericano de la categoría que se disputa en Chile. Los criollos, con solo un punto en el hexagonal final, quedaron matemáticamente sin posibilidades de clasificar al Mundial de la India. También tenemos, amigos, lluvias arrasaron con 50% de vía en el Táchira. Un camión cayó al río. Más información regional: Paraguachón cobrará tasa de salida a Colombia. El cobro de la tasa tributaria establecida en la ley de timbres fiscales, equivalente a una unidad tributaria, es decir, bolívares 300, fue autorizado y comenzó ayer en Paraguachón. Más información de Panorama: iniciaron los trabajos en La Silva. El alcalde de San Francisco, Omar Prieto, dio inicio ayer a las labores de embaulamiento de la cañada La Silva. Los trabajos se acometen en varios frentes: AB5, AB40 y la Coromoto. Habrá limpieza, deforestación, nivelación, sistema de drenajes y aguas servidas, encofrado y construcción de un muro de contención. Prieto dijo que este gran proyecto se ejecutará en tan solo 3 meses. Y para culminar con Panorama, Camino del Voto no puede estar solo, lo dice Abeledo, vino a dar conferencia. Ramón Guillermo Abeledo, exsecretario de la MUD, dijo en Maracaibo que hay que defender el voto, y estas fueron sus palabras: el camino del voto es un buen camino, pero no puede estar solo. Está la posibilidad de la protesta cívica, pacífica y social en las calles de Venezuela. Cierra comillas, fueron sus palabras. Pasamos ahora a revisar el diario Ciudad de Caracas. ONU reconoce política venezolana de derechos humanos. Los resultados del informe periódico universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reflejan el reconocimiento internacional del gobierno bolivariano en materia de defensa y promoción de los derechos humanos. Entre comillas, la mayoría de los Estados miembros y organismos internacionales reconocieron positivamente nuestra política sostenida de respeto, garantías y protección de los derechos humanos y de cooperación con los organismos internacionales, dijo Larry DeVoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. UNICEF, por su parte, reconoció el compromiso humanista del Consejo Nacional de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Derechos Humanos. Venezuela aceptó 70% de la recomendación o recomendaciones realizadas por los Estados miembros y asumió 24 compromisos voluntarios en esta materia. Cambiamos de reportaje, amigos. Aparece en portada de Ciudad Caracas. Y bueno, pan para todos, así lo titula. Bastante pan se vende desde ayer, bien temprano, en la panadería Mansión Baqueri, ubicada en la avenida Baral, luego de la ocupación temporal por parte del gobierno bolivariano y el Poder Popular. Ayer dejamos preparados 5 sacos de harina. El proceso del horneado de los mismos empezó a primera hora de la mañana e inmediatamente iniciamos la preparación de 5 sacos más. Nuestra meta es superar hoy la venta de 7,000 panes entre Canilla y Francés, detalló José Solórzano, uno de los voluntarios que activaron la producción de este local.
Bien amigos, vamos a ver con el gran titular del diario 2001. Cero tolerancia con violadores y proxenetas. El Tribunal Supremo de Justicia prohíbe los beneficios procesales para quienes hayan cometido delitos sexuales atroces. Los sádicos, chulos y traficantes de mujeres pagarán cárcel hasta el último día de la condena. La fotografía del 2001 para el día de hoy. Músicos que vienen de abajo, ejecutantes de instrumentos y cantantes tienen al metro como un nicho para redondearse entre 7,000 y 8,000 bolos diarios. Unos lo hacen para pagar sus estudios en el pentagrama o por mera subsistencia. Denuncian persecución policial. Hay usuarios que los gratifican mientras otros se quejan ante el continuo bullicio y porque empeoran el congestionado tránsito en los vagones. Gran titular en Correo del Orinoco. ONU reconoce avances de Venezuela en derechos humanos. Ha aprobado el segundo informe. La delegación encabezada por la ministra Iris Varela, la tienen allí en la fotografía, ha participado activamente con pruebas en las distintas sesiones correspondientes al llamado Examen Periódico Universal, en sus siglas EPU, y ha logrado demostrar la verdad de lo que ocurre en nuestro país y el respeto a los derechos humanos y libertades y garantías consagradas en nuestra Constitución Nacional, obteniendo respaldo masivo y reconocimiento, pues se acogieron y cumplieron más del 70% de las recomendaciones que fueron hechas tras el primer informe. UNICEF destacó la labor del gobierno bolivariano en favor de la infancia. Bien amigos, vamos a revisar ahora los portales digitales informativos y lo hacemos por supuesto con el de la casa, noticiero Venevisión.net, ahí lo tienen en pantalla. Tribunal Supremo de Justicia prohíbe beneficios procesales para responsables de delitos sexuales. El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que prohíbe los beneficios procesales a responsables de delitos sexuales calificados como atroces por la Sala Constitucional. En la resolución se establece que en el juzgamiento de algunos delitos previstos no habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. La decisión incluye los delitos de violencia sexual, prostitución forzada, tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes. Además, no habrá lugar para la solicitud de revisión interpuesta por los defensores de los procesados. El portal diariocrítico.com, Sunde expropió 2 panaderías y serán entregadas a los CLAB. 2 panaderías de Caracas fueron expropiadas el día de ayer por la Superintendencia Nacional de la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, como parte del Plan 700 de fiscalización de panaderías. Además, los establecimientos serán entregados a los comités locales de abastecimiento y producción CLAB para su reactivación. La panadería Mansions Bakery, ubicada en la esquina Cuartel Viejo de la avenida Baral, fue fiscalizada en horas de la tarde por el Superintendente Nacional William Contreras. El superintendente explicó que las irregularidades encontradas están penadas por la Ley Orgánica de Precios Justos. Amparado en esta legislación, indicó que el establecimiento será tomado por el pueblo organizado por al menos 90 días. El segundo establecimiento tomado fue la panadería Inversiones Roll 2025 frente al Liceo Fermín Toro del Silencio. La jefa del gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari, denunció que ese comercio alteraba el peso del pan y fomentaba las colas en la localidad. www.noticias24.com. Consejo Nacional Electoral. Solo quedan 2 estados en observación y este fin de semana continúa jornada de validación. Luego del cierre de la revisión biométrica de la jornada del fin de semana pasado, donde solo quedan 2 estados en observación, el Consejo Nacional Electoral informó que este sábado 18 y domingo 19 continuará el proceso de validación de organizaciones políticas del país. Cumplida la transmisión y realizada la revisión biométrica de la segunda jornada, se mantienen en observación los estados Guárico y Delta Amacuro. Al cierre, fueron consignadas denuncias de irregularidades en diferentes estados que están siendo evaluadas por el Poder Electoral. Este sábado 18 y domingo 19 se realizará la tercera jornada en la que se podrán presentar manifestaciones de voluntad a favor de las organizaciones Fuerza Liberal, Vanguardia Popular, Unidos para Venezuela, Gente Emergente, Movimiento Republicano, Cuentas Claras y Movimiento Primero Justicia. El portal venezuelaldía.com, Amnistía Internacional asegura que fosa común
en la Penitenciaría General de Venezuela ilustra grave crisis carcelaria. El Movimiento Global de Amnistía Internacional expresó este jueves su preocupación por el descubrimiento de una fosa común en la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros, Guárico. Mediante un comunicado, la organización sostuvo que el hallazgo deja en evidencia la grave crisis carcelaria que existe en Venezuela. Además, muestra una vez más la necesidad de que las autoridades competentes emprendan acciones efectivas para solventar los problemas que presentan los centros de reclusión. En el texto también hicieron un llamado al gobierno para identificar a la brevedad posible los restos de las víctimas, así como la reparación necesaria para los familiares. Amigos, hacemos la primera pausa en nuestro primer contacto. Así es, venimos con toda la información de la prensa regional. Ya venimos. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos la prensa regional. Y lo hacemos con el informador en el estado Lara. Al hospital le faltan 630 médicos y 1.200 enfermeras. El Ministerio de Salud, a través de la doctora Linda Amaro, realizó ayer una dotación de equipos al Hospital Antonio María Pineda y al de la Carucieña. El director de Salud en Lara, Rui Medina, agradeció el aporte, pero señaló que esos equipos sin medicamentos no son efectivos. Encendió la alarma acerca del déficit de personal. Solo en el Hospital Central faltan 630 médicos y 1.200 enfermeras para atender la creciente demanda. Más información en el informador del estado Lara. Jubilados creen que bono de alimentación llegará con la urna. Docentes, jubilados y pensionados dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación protestaron frente a la Defensoría del Pueblo. Alegan que se sienten indigentes con título universitario porque los ingresos no les alcanzan ni para comer, menos para gastos de salud. Exigen el pago del bono de alimentación antes de que les llegue a la hora de morir. Más información, La Verdad de Vargas, despiden a 64 empleados en LASER. La aerolínea alega que la reducción de personal se debe a la caída en los vuelos. Los afectados manifestaron su preocupación porque esto se traduce en hacer grandes colas, en pasar hambre y trabajo a su familia. La Verdad de Monagas, en el estado de Monagas. Universitarios se van a paro en Monagas. Trabajadores universitarios de la UPEL y de la Universidad de Oriente se suman hoy a una paralización de actividades por 24 horas en reclamo a la exclusión de sus federaciones, a la discusión del contrato colectivo con el gobierno nacional. También está la fotografía, protestan en la Mesa Verde. Los estudiantes de la Escuela Básica Francisco Mesa Verde del sector Los Guaritos cerraron la avenida principal de la zona este jueves en horas del mediodía en reclamo a la colocación de reductores de velocidad frente al plantel. Esto después de que un niño fue arrollado. Metropolitano de Anzoátegui, estaban piches, es el titular. Una comisión de seguridad ciudadana acompañada de la Policía Municipal de Sotillo, Protección Civil, Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos SUNDE y Contraloría Sanitaria de Higiene y Alimentos de la SUDEBAN decomisó este jueves más de 5.000 botellas de salsa inglesa marca La China que estaban vencidas desde el 25 de octubre del año 2015. Noticias del TUI, Estado Miranda. Sancionados comerciantes informales en Charallave por vender productos de belleza vencidos. La Coordinación de Economía Popular adscrita a la Alcaldía del municipio Cristóbal Rojas decomisó a comerciantes informales de Charallave por la venta de productos de belleza vencidos. Aseguran que serán sancionados como lo estipula el artículo 50 de la Ley Orgánica de Precios Justos. En más información, tenemos en la región de Oriente, esto en Sucre, piden inclusión. Este jueves, los trabajadores y la representación sindical protagonizaron un portonazo en las instalaciones de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste del Estado Sucre. Esto para denunciar la exclusión de sus representaciones de las negociaciones de la tercera convención colectiva. Mario Rosales, representante del sindicato, dijo que se mantuvieron en protesta nacional, esto unificada en todas las instalaciones de la mencionada universidad,
en el país porque el Ministerio de Educación Universitaria ha prohibido el acceso de sus federaciones a la discusión de la tercera convención colectiva única del sector. La mañana, Estado Falcón. Sindicato de Obreros de la Gobernación exige elecciones. Un grupo de afiliados al Sindicato Único de Obreros de la Gobernación de Falcón hizo un llamado público al secretario general de esta organización, Eugenio Bustillo, para que convoque con urgencia una asamblea para la escogencia de las nuevas autoridades del gremio. Destacaron que la actual directiva tiene 5 años vencida. Con pancartas en mano, denunciaron que el citado secretario general tiene años que no va a la gobernación. Solo se aparece a buscar el cheque con el aporte de los trabajadores, denunció Jesús Colina, vocero principal del grupo de obreros protestantes. El norte de Anzoátegui reportan 5 ataques diarios entre estudiantes. El gremio docente alerta que la violencia se apoderó de las aulas en el estado Anzoátegui. Según el balance presentado por los profesores, las peleas y los robos entre uniformados se ha hecho tan comunes que, afectan gravemente el proceso académico. Bien, amigos, y antes de irnos a comerciales, decirles que en materia de tráfico hay reducción de velocidad a la altura de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en la Valle Coche, muy lenta en sentido al centro, la cola es fuerte antes del distribuidor La Gaviota. De nuevo se repite la información, a ver rápidamente por aquí, reducción de velocidad de nuevo a la altura del Parque Caiza para ingresar al túnel. Y en la Panamericana ya ha habilitado el tercer canal del Bao en su totalidad. Bueno, usted lo dijo casi todo, querido compañero. Bueno, sí, tenemos por aquí en la Gran Mariscal de Ayacucho, de Casarapa al Metropolitano va excelente. También en Valencia, Puerto Cabello, Morón, buena marcha. Y habilitado el tercer canal, el Bao en la Panamericana, que dice por acá, va lento, pero fluye dentro de todo. Un poquito de paciencia. Bastante normal. Así es. Bueno, amigos, vámonos a comerciales. Al regreso, más información. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos el panorama internacional. Y lo hacemos en Perú. Aumentan a 62 los muertos por lluvias y desbordes en Perú. Las inusuales lluvias que azotan Perú han causado la muerte de 62 personas en lo que va del año y ha provocado el desborde de ríos en la costa del Pacífico y destrozadas carreteras. Nadie esperaba esto, dijo el jueves a la prensa el presidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras caminaba cerca de un río capitalino llamado Huaycoloro que se desbordó y arrastró 2 camionetas e hizo temblar un puente. Otros 2 ríos de Lima salieron de sus cauces provocando pánico entre los pobladores de la capital de 10 millones de habitantes. Las lluvias intensas han causado destrozos en campos de cultivo, casas, carreteras y puentes en las regiones de la costa del Pacífico, en especial en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Pero desde esta semana también se han sentido en otras 6 regiones costeras del centro y sur, incluida la ciudad de Lima. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó el jueves que en los últimos 3 días murieron 12 personas, lo que elevó a 62 el número de fallecidos desde el inicio de las precipitaciones que los expertos del estado atribuyen al fenómeno climático de El Niño. Vamos con información que presenta la agencia de noticias Reuters. Tenemos 10 heridos en una erupción en el monte Etna. 10 personas resultaron heridas en una erupción ocurrida en el monte Etna. Esto el día de ayer, cuando el magma que salía del volcán entró en contacto con la nieve, causando una violenta explosión, dijeron servicios de emergencia. Entre los heridos, cerca de la cima del Etna, en la isla italiana de Sicilia, se encontraban miembros de un equipo de televisión que grababa para la BBC. Responsables italianos dijeron que 6 personas fueron llevadas al hospital, pero ninguna se encuentra en estado de gravedad. El Etna es el volcán más activo de Europa. Tras un par de años sin actividad, entró en erupción en febrero con varias explosiones desde entonces. Vamos a París con la agencia de noticias BBC. Tiroteo en una escuela en Francia deja al menos 8 heridos, horas después de que una supuesta carta bomba detonara en la sede del Fondo Monetario Internacional en París. La policía francesa informó que un tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad de Grasse, en la Riviera Francesa, dejó al menos 8 heridos.
Las autoridades locales indicaron que el director del plantel educativo era el blanco del atacante. De acuerdo con información difundida por medios locales, un sujeto con varias armas entró en la escuela Alexis de Tocqueville y abrió fuego en la mañana. La policía notificó que un estudiante de 17 años fue arrestado. Se reportó que estaba armado con un rifle, 2 pistolas y granadas y que no tenía antecedentes policiales ni vínculos terroristas. Información que nos presenta la agencia de noticias EFE. Comienzan los trabajos para aclarar las causas del fallo del teleférico del Teide. La empresa Teleférico del Teide ha comenzado los trabajos para restablecer el servicio y esclarecer el fallo que dejó 2 cabinas inmovilizadas y unas 270 personas afectadas. Para ayudar a determinar las causas de la incidencia, llegarán a Tenerife 2 técnicos de la empresa suiza Doffelmayr, fabricante de esta instalación, ha informado un comunicado del teleférico de Teide. La agencia BBC, con información de México, se fuga de prisión Juan José Esparragosa, el Negro, hijo de uno de los fundadores del cartel de Sinaloa. El capo se encontraba en la cárcel de Aguaruto de Culiacán, Sinaloa, en el noreste de México. Fue detenido el 19 de enero pasado y estaba en proceso de extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de drogas. Información que nos trae Reuters de Estados Unidos. Trump promete apelar el fallo contra el veto migratorio revisado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió apelar un dictamen de un juez federal que frenó su veto migratorio revisado y dijo que la orden era un exceso judicial que hace que el país parezca débil. El miércoles, el juez Derrick Watson confirmó la restricción temporal en respuesta a una demanda del estado de Hawái y señaló que un observador sensato y objetivo concluiría que el decreto se emitió con el fin de perjudicar a una religión particular. Información desde Holanda. Las elecciones holandesas ponen en duda a Dijsselbloem al frente del Eurogrupo. Jeroen Dijsselbloem podría tener que dimitir como presidente del Eurogrupo que coordina la política de la zona euro si no se puede retener su cargo de ministro de Finanzas holandés en una nueva coalición, después de que su partido se hundiera en las elecciones del miércoles. El Partido Laborista pasó del 2º al 7º puesto según los resultados preliminares, perdiendo más de 3/4 partes de sus escaños, haciendo difícil que el primer ministro liberal, Mark Rutte, mantenga a Dijsselbloem en un puesto tan importante del gabinete, pese a haber dejado claro el aprecio a su trabajo. Más información, igualmente, la presenta Reuters. ONU reconoce reducción de violencia en Colombia, pero dice es insuficiente para lograr la paz. La violencia en Colombia se redujo por el cese al fuego bilateral que acordaron el gobierno y la guerrilla de las FARC, pero para que el país logre una paz estable necesita una cultura de respeto por la vida, además de la inclusión económica y social de la población más pobre, dijo el jueves la ONU. En su informe anual, la ONU alertó al gobierno colombiano sobre la intención de grupos armados ilegales como las bandas criminales de ocupar los espacios que antes controlaban las FARC y le pidió que asuma el control territorial con las Fuerzas Armadas, además de la implementación de planes de asistencia social para reducir la pobreza en esas regiones. Una nueva pausa, no sea parte de nuestra sintonía, regresaremos con sucesos. Ya venimos. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos sucesos. Y lo hacemos en el 2001. Matan a un anciano a machetazos. Pablo Emilio Llanes Mesa, de 66 años de edad, fue atacado por 6 muchachos en su parcela de la zona rural de El Hatillo. El objetivo de los zampones era robarle un racimo de cambures. La víctima recibió varias heridas en su cuerpo e incluso le mutilaron varios dedos de la mano. Otros titulares en el diario 2001 en materia de sucesos: hallan cadáver de comerciante secuestrado y cae presunto choro en tiroteo con el CICPC. Sucesos en el diario Vea. Detenida madre que pretendía vender a su hijo recién nacido. Una madre que acababa de dar a luz fue detenida antes de salir de la maternidad Castillo Plaza.
al norte de Maracaibo, donde nació su hijo, informó el comisario Gervasio Vera, jefe del CICPC Zulia. La parturienta fue descubierta cuando intentó registrar al pequeño con los datos de otra mujer. Quiso colocar la identificación de la persona que compró al pequeño. La madre cayó presa al mediodía de ayer junto a una de las vigilantes del centro hospitalario, quien era su cómplice para poder materializar la venta del recién nacido. El diario de Guayana, Estado Bolívar, acribillado en Heres con más de 80 tiros. Héctor Luis Galito, de 22 años, estaba a la madrugada de este jueves reunido con unos amigos en su residencia, ubicada en Marhuanta, en Ciudad Bolívar, cuando fue sorprendido por las ráfagas de plomo. Desde una camioneta le dispararon al joven con una AR-15. La Verdad de Monagas presenta como información de sucesos: arrollan a niño en sector Los Guaritos. Y bueno, esta información pues nos refleja lo importante y lo peligroso que es utilizar el celular mientras se maneja. Una distracción puede resultar en algo fatal. Arrollan a niño en sector Los Guaritos. Un pequeño de 5 años de edad fue atropellado por la conductora de un vehículo que iba distraída viendo su teléfono y no se percató de la presencia del pequeño, que caminaba con su mamá justo frente a la Escuela Básica Francisco Mesa Verde de Los Guaritos. Después del incidente, los estudiantes protestaron en la zona por la falta de reductores de velocidad. Bueno, definitivamente hay cosas que no se negocian. Por ejemplo, cuando uno va en su automóvil, ponerse el cinturón de seguridad, no hay que ir distraído. Sí, porque cuando uno de repente, en un segundo, en un instante, tú pierdes tu vida o acabas con la vida de otra persona. Tragedia. Entonces, este señorito que está aquí, cuando uno maneja, se guarda. Mire, muy bien. Vamos a apoyarnos en estos señoritos para que usted arranque. Vamos con materia de tránsito. A esta hora, amigos, tenemos Vallecoche lento hacia Plaza Venezuela. Igualmente nos presentan por acá que la Vallecoche lento hacia el centro. Sobre todo nos dicen por acá que está bastante fuerte la cola antes del distribuidor La Gaviota. También tenemos en otro tweet carro accidentado en vía al centro antes del túnel de la Trinidad. Bien, antes de irnos al corte, Full Laguna, Aguas Blancas en bloque de armas en San Martín, vía Vista Alegre, así que tomen previsiones, eso está negadito por ahí, así que ya lo saben. Vamos a la pausa, no se aparten de nuestra sintonía. Bueno, venimos con deportes, no se retiren. Bien, amigos, estamos ya en la última parte de nuestro primer contacto en este rincón del cierre.